El 22 de mayo de 1960, la ciudad chilena de Valdivia fue sacudida durante 10 minutos aproximadamente por el terremoto de mayor intensidad registrado hasta ese momento. La catástrofe dejó más de 2.000 muertos y 2 millones de damnificados. Cuba fue el primer país en socorrer a Chile. En la madrugada del día 23 despegó de La Habana el avión con 15.000 libras de ropa, zapatos, alimentos y medicinas donados por el pueblo cubano al pueblo chileno. En la nave viajaron médicos y técnicos sanitarios para asistir a las víctimas de la tragedia. El 9 de julio, el primer ministro Fidel Castro Ruz despide al buque mercante Habana con otro cargamento de medicinas, alimentos, ropas y zapatos. Fidel anuncia la donación de $1 millón en azúcar y en efectivo. El senador chileno Salvador Allende es testigo de la solidaridad que moviliza a toda una nación, a más de 6.300 kilómetros de Chile, y agradece en nombre de su país. El socorro a las víctimas del terremoto de Valdivia fue la primera ayuda médica internacional organizada por el gobierno revolucionario cubano. El 23 de mayo de 1963, una brigada de 56 profesionales y técnicos, presidida por el doctor José Ramón Machado Ventura, inició en Argelia la primera misión de la colaboración médica internacional de Cuba en el tercer mundo. Antes yo era médico para ganar dinero. Fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. Esta vez sí que es la revolución. El paso al frente que dio este grupo de médicos, que como bien sabemos sobrepasó a los 50 que se estaban demandando en ese momento para viajar a Argelia y asistir a la nación argelina. Ese cúmulo de médicos que de pronto reaccionaron ante la solicitud de Fidel de permanecer en Argelia, de ayudar allí a construir un sistema de salud y a llevar la vida a los argelinos, fue algo que sobrepasó incluso la convocatoria simple.
porque había que estar en el cuerpo y en la mente de todos los médicos que fueron. Esto se origina con el proceso de liberación de Argelia, que culmina en el año 63. Los médicos que habían en aquel país eran muy reducidos, eran 400, 300 o 200 médicos para 4 millones de habitantes. Y entonces a Fidel fue el que se le ocurre, fue genial la idea de crear una brigada médica que fuera allá a Argelia, porque los médicos franceses, todos los que había, se fueron de Argelia. No había prácticamente médicos argelinos. Nosotros estábamos en una situación también difícil porque se nos habían ido casi la mitad de los médicos que teníamos aquí en el país, pero la situación de Argelia era muchísimo peor que la situación nuestra. Y se crea la brigada de distintas especialidades, médicos, había técnicos también, había enfermeros y enfermeras. E ir tan lejos en un periodo donde no había acceso a internet, no había ni siquiera la posibilidad de enviar un correo electrónico. Por ejemplo, la agencia Prensa Latina estaba sentada allí, solo despachos cablegráficos. La comunicación con la familia era prácticamente a nivel de cartas y era, como decimos en buen cubano, de Pascuas a San Juan, porque no contábamos con las facilidades que hoy cuenta, por ejemplo, alguna persona que vaya a cumplir misión y desde el teléfono puede ver a su familia, puede observar a sus hijos. Lo que hemos ganado en vida en esos países, en salud en esos países, ha sido tremendo. Lo hemos ganado nosotros, no, se lo hemos hecho ganar a esos países. Y la significación que eso ha tenido para la mentalidad, para la concepción, para las ideas del personal que fue, y no solo del personal que fue, del personal que se quedó aquí y después oyó hablar de todas las circunstancias y de todas las cuestiones de que pasaban allá y cómo el equipo médico ayudaba a resolverlas. Y había pacientes que había que operarlos, se operaba con cirujanos cubanos estos que habían ahí, y eso no se cobraba, no le cobraban. Eso para ellos, para los argelinos, eso fue tremendo. Esa filosofía humanista de dar no lo que te sobra, sino lo que tienes, de compartirlo con los otros, que tiene que ver mucho con el concepto de Martí, de ser humano, lo que José Martí quiso para los cubanos, pero tiene que ver también con ese sentido absolutamente heredero de la tradición martiana que Fidel después asumió y que forma parte de su discurso o alegato de defensa en el Moncada, cuando habla de la importancia de extender la salud pública a todo el país. Ese discurso profundamente humanista de compartir las riquezas entre todos fue parte de la filosofía que animó a las decisiones que se tomaron en esa época, porque de 6.000 médicos que tenía el sistema de salud, apenas nos quedamos con 3.000 para cubrir todas las necesidades de la población cubana. Y sin duda, prescindir de algunos médicos en ese momento para ir a Argelia, era mucho más fuerte el prescindir de ellos en ese momento que lo que puede representar ahora, cuando ya contamos con un sistema de enseñanza de la salud pública que ha formado a cientos de miles de médicos, no solo cubanos, sino de todo el mundo. Hay que ver las fotografías de cuando el Che se reúne con la brigada médica que estaba en Argelia. Y de la presencia del Che ahí. O sea que entre Fidel y el Che, yo creo que hubo esa sintonía en la concepción de que el internacionalismo formaba parte de la vocación humanista de Cuba. Lo que ganamos en conocimientos y en adelanto en sentido de para qué es el médico y para qué es el personal de salud, no al médico solo, porque la enfermera tiene un nivel
importancia tremenda, y el técnico también esto lo tiene, no es el médico nada más, pero qué importancia tiene la salud pública para esos países. Y todo el sistema de epidemiología que se montó fue también parte de ese aprendizaje que él tuvo en la Brigada Médica Internacionalista, porque cuando uno piensa que ellos enfrentaron enfermedades desconocidas, ellos enfrentaron situaciones de vida que nunca habían tenido esa experiencia, y todo eso lo hicieron en Argelia, quizás pensando en la distancia, cómo mejorar cada vez más el sistema de salud cubano. Esas experiencias sin dudas marcaron a todos y cada uno de los miembros de la misión, que después llegaron a Cuba y entendieron las bondades del proyecto de salud que Fidel estaba pensando para Cuba. Creo que también habría que escribir un poco la epopeya de las familias, porque las familias que quedaron en Cuba también sostuvieron ese proyecto de la revolución. Y crecí entonces en esa historia muy familiar de mi madre y su resistencia en Cuba, de cómo crió 2 hijas en medio de las miles de contingencias que la revolución necesitaba. Porque no fue solo que mi hermana creció, caminó, corrió y habló sin mi padre cerca, sino que después la revolución impuso otro tipo de sacrificio. Y a veces mi padre no estaba. Yo soy médico graduado de antes de la revolución. Yo soy médico graduado del 57. Y el concepto que yo tenía de la medicina antes del triunfo de la revolución, al concepto que adquirí unos años después del triunfo de la revolución, es completamente distinto. Antes yo era médico para ganar dinero. Después de la revolución era médico para entregar salud y para evitar dolores y enfermedades. Así que el cambio fue espantoso, tremendo.